No, no sabemos. Bueno, variable. vamos a ver si hoy no, esta semana, que es hoy el viernes, completamos el tema de límites y continuidad con algunas cositas que quedaron, digamos, en el tintero para empezar sobre el tema continuidad. ¿Se acuerdan que habíamos llegado con la definición de límite y la de continuidad? Habíamos visto que pedir que una función fuera continua era lo mismo que pedir que tuviera límite y fuera igual a la imagen en el punto, ¿sí? Esa sería la continuidad en un punto, ¿sí? Entonces, la función f es continua en C si el límite de la función es igual a la imagen. O sea que tiene que existir imagen, tiene que existir f de C y tiene que existir el límite, perdón, de f de C no, de f de x, cuando x tiende a C, y tiene que ser iguales. ¿Verdad? Esas serían las tres cosas que se necesitan para que una función sea continua en un punto C. Ahora, también sabíamos que si dos funciones tenían límite en un punto, entonces su suma también tenía límite y era la suma de los límites, ¿verdad? Por otro lado, si dos funciones tienen imagen, su función suma tiene imagen y es la suma de las imágenes. Entonces, si una función es continua, si dos funciones, son continuas en C, la suma es continua también en C, porque va a haber imagen, que va a ser la suma de las imágenes, y va a haber límite, que va a ser la suma de los límites, que a su vez son iguales a sus imágenes, o sea que termina dando lo mismo que la imagen de la suma. Y de la misma manera el producto va a ser continuo, la división va a ser continua cuando no se anula el denominador. Bueno. ¿Puedo grabar? No, me suena para avisarme que grabe. Entonces, si f y g son continuas en C, entonces f más g continua en C, f por g también, y f dividido g también, si g de C distinto de 0. ¿Ah? O sea, sale eso automáticamente de la definición de continuidad, digamos, de esta propiedad de continuidad y las propiedades del límite que vimos, ¿sí? También va a pasar lo mismo con la potencia cuando la base es positiva, etcétera. O sea, casi cualquier cuenta que se pueda hacer entre funciones continuas termina dando funciones continuas. Ahora, se define entonces también la continuidad en un intervalo abierto. F es continua, se hizo en un intervalo AB, cuando es continua en todos los puntos del intervalo. ¿Está? Si F continua en C para todo C perteneciente a AB. ¿Se entiende? ¿Se entiende la notación, no? Para todo y el pertenece, ¿sí? Cuando es continua en todos los puntos de intervalo abiertos, se dice que es continuo en el intervalo. ¿Qué pasa con los intervalos cerrados?
que tenemos un problemita en los extremos, porque solamente podemos acceder por un lado, ¿sí? Dentro del intervalo. Entonces, lo que se hace es definir algo parecido a esto, pero con un límite lateral. Se dice que f es continuo por la derecha cuando pasa esto y el límite por la derecha existe y es igual a la imagen, ¿sí? O sea, sería f continua por derecha en C, si existe f de C, existe, el límite cuando x tiende a C más de f de x y f de C es igual a ese límite. Y de la misma manera se define la continuidad por la izquierda. Entonces, en un intervalo cerrado uno podría, o sea, más bien define f continua. Esperen, voy a hacerlo más arriba porque en el fondo no deben de ver esto. F sería continua en un intervalo AB cerrado si f es continua en el abierto, para empezar, y f es continua por derecha en A y f continua por izquierda en B, que es lo que más que se puede pedir, ¿no? Entonces acá tendríamos la definición de continuidad en un intervalo cerrado, ¿no? Tiene que ser continua en todos los puntos y en los extremos tiene que ser continua por el lado que se puede llegar, ¿no? Desde adentro del intervalo. No, casi que no anda muy bien. Y para las funciones que son continuas en intervalos cerrados, tenemos algunos teoremas importantes. El primero es, bueno, que no es de funciones continuas, el primero lo que dice es que, sí, es de funciones continuas, perdón, que una función que es continua en un intervalo cerrado toma su valor máximo y su valor mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una función continua en un intervalo abierto podría tener una gráfica así. Póngale que este sea el intervalo abierto AB, ¿no? Y perfectamente podría tener una asíntota vertical acá y la gráfica ser algo así como, ¿ah? Y puede ser continua y tener una gráfica vertical, porque en B, que no está en el intervalo, nadie dijo que sea continua, ¿sí? Pero si la función es continua en un intervalo cerrado, y vamos a hacerla en azul, si es continua en el AB cerrado, entonces no puede hacer eso porque no sería continua en B. Va a tener que tener límite en B, o sea, la gráfica en B tiene que terminar en algún punto que sea la imagen nada más de B, ¿sí? Y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Va a tener que terminar en algún lado donde sea a su vez la imagen f de A. Y entonces no puede darse eso de que no sea acotado. Y en cualquier punto del medio del intervalo, como tiene que tener límite, tampoco puede tener asíntota vertical, ¿verdad? Y por lo tanto la función va a ser acotada. Y en el intervalo cerrado, si es acotada, va a tomar su valor máximo y su mínimo, que es lo que dice el teorema, que no le pusieron el nombre ahí, ¿eh?
y no me acuerdo el nombre, pues yo para mí era de Weierstrass. Sí, es de Sí, dice toda función continua, y el primero que dice, la función continua de intervalo cerrado es acotada. Ah, ok. Y el segundo teorema, que es el de Weierstrass, dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, además de ser acotado, toma su valor máximo y su valor mínimo. O sea, el supremo y el ínfimo son máximo y mínimo, ¿sí? Porque toma esos valores. Así que ese sería uno de los teoremas más importantes, que toma el máximo y el mínimo, el teorema de Weierstrass. Luego está el teorema de Bolzano, que me dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado y f de A y f de B, los extremos de intervalo, las imágenes tienen distintos signos y las funciones continuas en un intervalo cerrado, bueno, no tiene más remedio que tener una raíz en el medio, porque de alguna manera tiene que haber pasado de los positivos a los negativos esa gráfica, y tiene que haber sido cruzando el eje, ¿sí? Porque no puede ser con una asíntota vertical, ¿ok? Eso también se llama teorema de conservación del signo, porque una consecuencia de eso es que si yo conozco las raíces de una función, ¿sí? Y es continua entre las raíces, ¿sí? Entonces tiene que tener el mismo signo en todo el intervalo entre raíces. O sea, si yo tengo una función y yo sé que esta es una raíz y esta es otra, y no hay ninguna en el medio, porque yo las conozco todas las raíces. Entonces lo que me dice es que si en un punto toma un signo, entonces tiene que tener el mismo signo en todo el intervalo. Acá recuerden vale 0, acá vale 0, ¿sí? Bueno, no puede ser que en algún punto tome el signo opuesto de este, porque entonces usando el teorema de Bolzano tendría que tener otra raíz en el medio. Y si no la tiene, entonces es porque el gráfico está todo por encima. Y esto es lo que justifica cuando uno hace una tabla de signos y en lugar de estudiar el signo en el intervalo simplemente calcula un punto y dice, me dio, no sé, más 3, entonces positiva en todo el intervalo. ¿Qué es lo que justifica que el valor que me dio acá, que me dio más 3, se conserva en todo el intervalo? Bueno, esto, que la función es continua en el intervalo entre las dos raíces, y yo se supone que sé todas las raíces, que sé que no hay otra raíz, ¿tá? Eso, el teorema de Bolzano, es el que justifica que uno pueda suponer que entre las raíces se conserva el signo de un punto cualquiera que yo calcule. Entonces, en lugar de estudiarlo haciendo en ecuaciones el signo, directamente con un solo punto en el interior del intervalo yo pueda justificar el signo de todo el intervalo entre raíces. Pero tengo que estar seguro de que la función es continua y que no hay más raíces que esas, ¿sí? Entonces, si usan esto en un estudio, en una tabla de signos, mencionen que como la función es continua, conserva el signo en los intervalos. ¿Ok? Lo mismo valdría cuando supónganse que acá hay un punto de discontinuidad. Y yo sé que entre esta raíz y este punto de discontinuidad no hay más puntos de discontinuidad ni raíces. Entonces pasaría lo mismo. Si yo sé que acá tiene este signo, no puede tener el signo contrario en otro lado, porque entre las dos raíces la función es continua. En un intervalo cerrado tendría que tener una raíz en el medio. Y por eso acá también conservaría el signo. ¿Tá? Entonces los puntos importantes que uno pone en la tabla son los puntos de discontinuidad, que son frontera del dominio, ¿verdad? Y las raíces. Si uno tiene todos esos puntos, puede usar la continuidad del signo teniendo solamente un punto en el interior. Profe, Sí. no entendí esa parte de cuando le poníamos una raíz, la parte esa cuando baja, digamos. Sí. Sí, ¿por qué era? Es por lo mismo, porque si yo sé que acá tiene un valor negativo, por decir algo,
Lo que yo digo, no puede haber otro punto en el intervalo en que tenga valor positivo, porque si lo hubiera yo tomo este intervalito, y es un intervalo cerrado, donde se supone que la función es continua, porque el único punto de continuidad que hay por acá es este, y entonces el teorema de Bolzano me dice que tendría que haber una raíz acá, pues se supone que las únicas dos raíces son estas. Y, si no, y entonces no puede tener el signo opuesto en dos puntos de un intervalo entre la raíz y el punto de discontinuidad, si yo sé que no hay más puntos de discontinuidad ni raíces en el medio. Tiene que mantener el signo entonces. Tiene que mantener el signo. Solamente puede cambiar el signo en una raíz o en un punto de discontinuidad. Porque ahí sí, en un punto de discontinuidad, una función puede hacer cualquier cosa. Entonces podría venir así, tener ese límite y acá arrancar por acá abajo, en un punto de discontinuidad. O tener una asíntota vertical y hacer así del otro lado, arrancar del otro lado. En los puntos de discontinuidad puede cambiar el signo, en las raíces también. Pero en otros lados no. En donde es continua, solamente puede cambiar el signo si es una raíz. Si no, no puede cambiar el signo. Y finalmente el último teorema que tenemos ahí es más o menos lo mismo que el de Bolzano, que dice que si los signos son distintos en los extremos del intervalo, hay una raíz en el medio. Simplemente es como correr el teorema de Bolzano hacia arriba o hacia abajo, y lo que dice es que una función continua toma todos los valores entre el máximo y el mínimo. Creo que lo dice así, ¿no? Que si una función es continua, y D es un número entre f de A y f de B, entonces hay un punto donde toma ese valor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tengo una función, acá está A y acá está B, y por acá está f de A, y por acá está f de B, ¿no? Si yo me planteo cualquier punto D acá en el medio, ¿no? Entonces, la función en algún punto tiene que tomar ese valor, porque para pasar de acá arriba a acá abajo tiene que haber pasado por este valor. Es simplemente considerar el teorema de Bolzano para la función g de x igual f de x menos d. Fíjense que esa g tiene un signo en un lado y otro signo en el otro, y d sería la raíz. En este punto, cuando esta función vale d, aquella vale 0. Si le aplico esto, me dice que entre A y B, como f de A y f de B tienen distintos signos, porque se supone que D está entre ellos, ¿sí? Entonces tiene que tener esta una raíz. Donde esta tenga una raíz, f vale d. Y eso es simplemente lo que dice esto. Que si tengo un punto D entre las imágenes en los extremos, en algún lugar la tiene que tomar. Ese valor. ¿Se ve? Se ve que es lo mismo que el de Bolzano, pero corriendo el eje. Es como que el eje esté a la altura de que se me ocurra. Me está teniendo el calor. O sea que en ese punto C, la función es continua en D. ¿Cómo? En ese punto C, la función es continua en D. Es continuo, se supone que es continuo en todo el intervalo AB cerrado. Por eso puedo usar el teorema de Bolzano, ¿tá? Que se lo aplicaría a esta función. Y entonces esta tiene una raíz, lo cual significa que f vale d. O sea, yo no puedo ir de acá hasta la puerta del fondo sin pasar por cualquier punto del medio. Es eso. Aquí se consulta qué cosa. Aquí todo uno consume. Aquí estaba bien de camiseta. Aquí estaba bien de camiseta. Sí. Sí, pero vos estás haciendo el bolsillo de helado. Bueno, el último tema, digamos, que nos queda acá,
es el de las asíntotas oblicuas. Si esto se venga a avanzar. Ya habíamos visto nosotros las asíntotas verticales y las horizontales, ¿verdad? Las asíntotas verticales eran los puntos, estaban, digamos, en las abscisas, en los cuales había un límite infinito lateral o de los dos lados, ¿sí? O sea, habíamos dicho que x igual c es asíntota vertical de f, o del gráfico de f más bien, del gráfico de f de x, de y igual a f de x, si el límite cuando x tendía a c de f de x era infinito, o el límite cuando x tiende a c más de f de x era infinito, o el límite cuando x tiende a c menos de f de x infinito. Con cualquiera de estas tres que se verifique ya es suficiente para que sea asíntota vertical, porque al acercarse x a c, por lo menos de un lado la función se aleja de infinito y entonces se pega la gráfica a esa recta vertical. Ahora, como la asíntota son los puntos, una recta a la cual se acerca la función tanto como yo quiera cuando x se aleja en el gráfico. En este caso es cuando se aleja hacia arriba o hacia abajo. La x no, el punto del gráfico se aleja hacia arriba o hacia abajo. Pero vimos también las horizontales, que es cuando se aleja mucho hacia la izquierda o a la derecha. Las imágenes, o sea, el gráfico se acerca mucho a esa recta horizontal. Y lo mismo puede pasar con una recta oblicua, ¿sí? Podría ser que tuviéramos una recta de tipo y igual mx más b, con m distinto de seno, así como lo dibujé por lo menos, y que la gráfica de la función, no sé, se acerque, al alejarse la gráfica y salirse del gráfico, se acerque mucho a esa recta, ¿sí? Y para este lado podría tener la misma asíntota o no tener ninguna o tener otra. Vamos a poner como ejemplo que tenga otra. Perfectamente podría pasar que la función acá haga así. Bueno, sí, ya llegó a... y se acerca mucho a esta curva, a esta recta, perdón, para ese lado. Bueno, imagínense este caso, ¿sí? Y a esta le vamos a llamar f de x. ¿La puede cortar el asíntota, tipo la puede tocar? Sí, acá en este dibujo la tocó. No puede tocar la vertical, porque se supone que, por lo menos no sé, se supone que en la vertical, ¿qué pasa? Si se pasa, después no puede volver para atrás, ¿no? Porque no sería función. O sea, no puede hacer esto así, porque esto no es una función. Entonces, no le queda más remedio que hacer así. Sí podría ser que acá hubiera una imagen, y es más, del otro lado que arranque ahí si quieren. O sea, podría tocarla, pero no la puede cruzar así. ¿Entiende? ¿Y si la función funciona a circunferencia? ¿No debería El gráfico de la circunferencia no es una función, porque hay puntos en donde tiene dos imágenes. Hay valores de x para los cuales hay dos y. La podés representar como dos funciones. El semicírculo superior, semicircunferencia superior y la inferior, pero no como una sola. Tiene que tener unicidad, ¿no? Claro, tiene que tener unicidad de imagen para cada abscisa. Bueno, decía, imagínense acá, que esta fuera la función y esto es m igual a x más b la asíntota, y que se acercan mucho en el infinito, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar esta asíntota? Para empezar, si la asíntota no es horizontal, como no la dibujé acá, es evidente que los dos tienen infinito, ¿verdad? Cuando x tiene infinito, tanto
la mx más b como la función, los dos tienden a infinito. ¿Eh? ¿De qué orden serán esos infinitos? ¿Serán del mismo orden? Y parecería que sí, porque si van pegados, crecen los dos, tan grandes como lo quiera, pero crecen los dos y casi igual. A la par. ¿Eh? A la par. Claro, exacto, sí. ¿Puede tener asíntota horizontal y oblicua en el mismo gráfico? Sí, por esta acá, por ejemplo, ya podría ser así. En lugar de la que yo dibujé, ser así. Quisiera así. No hay problema. Pero ahora vamos a concentrarnos en la oblicua, ¿sí? Decíamos, son infinitos que serían del mismo orden. No, es más, lo más probable es que sean equivalentes porque tienen prácticamente el mismo valor cuando los valores son muy grandes. Y entonces, ¿cuánto me tiene que dar el límite de f de x sobre x? Sobre x, digo bien. O sea, si yo lo divido por mx, cuando x tiende a más infinito, en este caso, podría ser para los dos lados, pero pongámosle en ese dibujo para más infinito. Esto me va a tener que dar 1, ¿verdad? Sí. Porque las dos van pegadas. ¿Sí? Y esto significa que el límite de f de x sobre x, ¿cuánto me va a dar? M, porque es este por M, ¿verdad? Y entonces, si tiene asíntota oblicua, va a pasar esto. Puedo encontrar la pendiente de la asíntota haciendo el límite de f de x sobre x. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo podré encontrar la ordenada del origen? Fíjense que la diferencia entre la función y la recta esa tendría que tender a 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces el límite de f de x menos mx más b debería ser 0, cuando x tiende a, en este caso, más infinito. ¿Se ve? ¿Sí? Y si yo ya conozco m porque lo saqué de ahí, fíjense que esto me daría el límite de f de x menos mx menos b, ¿verdad? Igual 0, cuando x tiende a más infinito. Entonces el límite de este va a tener que ser b, para que restado b le dé 0. Entonces el límite de f de x menos m por x es igual al b, cuando x tiende a más infinito. Sí, es que es cierto que la función tiene esa asíntota, ¿no? Y de acá sale cómo encontrar las asíntotas oblicuas. Encuentro así la pendiente, y una vez que tengo la pendiente, encuentro así la ordenada del origen. Si alguno de estos límites no es un número finito, es infinito o no existe, bueno, entonces no hay asíntota. Porque si hay asíntota, estas dos cosas se tienen que dar. Fíjense que la asíntota horizontal es un caso particular de esto. Porque en la asíntota horizontal, f tiene límite finito cuando tiende a infinito, y dividido de x me va a dar 0. Lógico, 0 es la pendiente de la asíntota horizontal, ¿no? Y acá me va a quedar el límite de f menos 0. ¿Va? Entonces es lo mismo que veíamos antes, lo único que, como no habíamos visto todo esto, nos íbamos directo a calcular este límite. Pero cuando uno estudia una función, por lo menos en mi caso, yo no busco asíntotas horizontales, busco estas, las oblicuas. Si la oblicua me da conveniente 0, listo, será horizontal. Si yo hago este límite y me da 0, y después hago este, y acá con un 0 acá, me da que el límite de este es b, bueno, hay asíntota horizontal, igual b, ¿no? 0x más b, sería. Es un caso particular
de estas asíntotas que en realidad no se llaman oblicuas, sino no verticales. Porque esto incluye a la horizontal cuando m da 0. ¿Sí? Lo único que en ese caso no voy a hacer esta cuenta. No puedo dividir por 0. Pero sí puedo hacer este límite que me dé 0, simplemente después este me da el b, ¿no? Bueno, y teníamos, y no tengo siempre me parece, y teníamos unos ejercicios para la clase, se suponía, ¿no? Que no sé si, a ver si lo tengo acá. Si lo quiero, ya lo tengo cargado, si lo preciso. A ver si esto me anda. Créete, yo lo tengo abierto. Ah, bueno. En cada caso, determinar el o los valores de la constante A perteneciente a R, para los cuales cada función resulta continua. O sea, el primer ejercicio es de continuidad. ¿Y cuál es el primero? Veamos. F de X igual, función partida, X cuadrado más A por X, si X es menor o igual que 2. Y A menos X cuadrado si X es mayor que 2. Bueno, hay que ver si para algún valor de A esa función resulta continua. Cuando dice continua a secas, se refiere a continua en su dominio, ¿no? El dominio de esto, ¿cuál sería? ¿Hay algún punto en el cual no se pueda calcular? Ah, los reales. Todos los reales, ¿verdad? Porque si es menor o igual que 2 es esta fórmula que no tiene problema, y si es mayor que 2 es esta otra. En cualquier valor se puede calcular. Así que dominio de F es R. Entonces, al preguntarnos si es continua, nos está preguntando si es continua en R, ¿no? Primero, ¿esa función es continua en el intervalo menos infinito 2 abierto? Sí, porque es un polinomio en ese intervalo. ¿Sí? Entonces F en cualquier punto, un polinomio continuo, y esto es igual a, en este caso, a esta fórmula. Cualquiera sea la, eso es un polinomio. Así que F es continuo en ese intervalo. Y lo mismo pasa en el otro abierto, de 2 a más infinito, también es continuo porque es otro polinomio. ¿Sí? El único punto que podría no haber problemas es el 2. Sí, estabas. Sí, no sé con el 2 incluido. No, porque en el 2 Amiga. me cambia la fórmula. O sea, yo puedo asegurar esta cantidad en el abierto, porque en el abierto yo en cualquier punto tengo un entorno en el cual de los dos lados la fórmula es la misma. Y cuando yo plantee el límite, no voy a tener problema, va a ser lo mismo que el límite del polinomio. Okay. Pero en el 2 mismo... En el de arriba no es lo mismo que analizar el límite. O sea, vos lo decías porque veías que estaba definida arriba. Claro. Pero eso es que la imagen del 2 está definida por esa fórmula, pero no quiere decir que la imagen del 2, que el límite de x tendiendo a 2 sea igual a esa imagen. Okay. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? En el 2 voy a tener que ver si existe imagen. Y f de 2, sí, existe f de 2 porque vale, según esto, 2 al cuadrado más a por 2, ¿no? Porque el 2 está arriba en la fórmula esa, ¿verdad? Y después, cuando me plantee el límite, voy a tener que ver los dos laterales, ¿sí? Porque me cambia la fórmula. Y entonces, bueno, una cosa que no mencioné hoy, definimos la continuidad por izquierda y por derecha, ¿verdad? Con los límites laterales iguales a las imágenes, ¿sí? Bueno, si una función es continua también por izquierda y por derecha, y bueno, y los dos límites laterales van en f de a, así que son iguales entre sí, ¿se ve?
Y el recíproco también vale. Si yo tengo una función que es continua por izquierda y por derecha, entonces es continuo. Porque el límite por izquierda vale f de a y el de derecha también vale f de a, así que existe límite y vale f de a. ¿Se ve? Entonces, lo que tengo que hacer es estudiar la continuidad por izquierda y por derecha. ¿Ah? En este caso, porque me cambia la fórmula. Acá no, porque tengo la misma fórmula. Directamente lo hago con la continuidad del polinomio. Ahora, ¿qué pasa entonces con el límite cuando f de x, cuando x tiende a 2 menos? Sería la fórmula de arriba, ¿verdad? Sería igual al límite de x cuadrado más ax cuando x tiende a 2 menos. Y esto tiende a 4 más 2a, ¿no? Que es igual a la imagen, ¿sí? Y el otro, o sea, es continua por izquierda. ¿Tá? El límite cuando x tiende a 2 más de f de x. Ahora tengo que poner la otra fórmula, a menos x cuadrado cuando x tiende a 2 más. Y el límite de este es 4, a menos 4 me da, ¿no? Sí. Y entonces, para que sea continua por derecha, esto va a tener que ser igual a la imagen, o sea, igual a esto también. Si encuentro la que verifique eso, listo, ahí me va a dar lo mismo esto que esto y que esto. ¿Ah? Entonces me planteo, necesito que a menos 4 sea igual a 4 más 2a. Paso el a para allá y me queda, y el 4 para acá, y me quedaría algo así como menos 8 igual a a. Si a vale menos 8, esto va a dar menos 12 y esto también, porque da 4 menos 16, ¿no? Y por supuesto esto también. ¿El gráfico de eso cómo sería? El gráfico, ¿cómo sería? Cada lado es como una pedazo de parábola, ¿no? Sí. Entonces acá tenemos el origen. Bueno, vamos a sacar el eje, porque tenemos el 2 por allá, ¿no? Si acá está el 2, de este lado es una parábola con las ramas hacia arriba, ¿no? Y será algo así. Y acá, perdón, Tiene raíz en 0 y en 8. tiene raíz en 0, ¿verdad? Sí. Hace una cosa así, no sé dónde está el vértice, debe estar más allá el vértice, ¿no? Y cuando llega a 2, ahí se termina, la parábola sigue, ¿no? Probablemente haga una cosa así, pero ya no es la función, ¿sí? Y del otro lado es una parábola hacia abajo, ¿sí? Que sería como si fuera la menos x cuadrado, la menos x cuadrado es así, lo único que pasa por aquí. Entonces sería, perdón, si viniera por acá haría así, y después acá sigue así. Acá vamos a hacer la punteada porque esta fórmula ya no va. Entonces esto es una rama de la parábola esta, ¿sí? Que va para abajo. Y esta es una rama de la otra parábola. ¿Ah? Acá hacen como un ángulo, no tienen la misma pendiente. O no, si la tienen será casualidad. Lo que sí sé que pasa por un punto porque encontré el a igual menos 8 que hace que de los dos lados tienda lo mismo. Para otro valor de a, ¿qué va a pasar? Esta va a ser algo así. Y entonces hay un salto acá. Esta otra también se va a mover. Quién sabe, probablemente tome una curva más arriba. Si hay más grande. No, se mueve el vértice. Acá lo tomé un valor más bajo o no más abajo, ¿no? Se mueve para el costado. Sí, se debe mover para el costado también. Así que esta puede que cambie, pero no va a coincidir con esta. Para otro valor de A. Yo voy cambiando el A, eso lo pueden poner en GeoGebra y ver con distintos valores de A cuando se tocan las curvas. ¿Sí?
Nosotros acá encontramos uno, el valor, nos termina dando uno solo, en este caso, en el cual las dos tienen el mismo límite en el punto 2. En otros van a tener distintos límites y va a haber un salto en ese punto. Menos. ¿El parcelo es medio tramposo? ¿En qué? ¿El parcelo es medio tramposo? Nunca es tramposo. ¿Por qué medio tramposo? No sé, por ahí tiene algo raro y nos mata todo. El cuadro ya no necesitan, ¿verdad? No, Bueno, tenemos que hacer lo mismo, pero para esta otra función, que es una función partida en 0 vale a, y en los x distintos de 0 vale e a la 1 sobre x. ¿Por dónde arrancamos? Haciendo la gráfica. Primero tendríamos que ver el dominio para ver a dónde tenemos que analizar la continuidad, ¿no? ¿Dónde tiene dominio esta función? Todos los reales. En la primera, claro, son reales. O sea, en 0 está bien definida, vale a, vamos a ver, tratar de encontrar su valor, y fuera de 0 vale e a la 1 sobre x, con lo cual es continua en todos los reales. El tema entonces es analizar a dónde, en el 0. O sea, podemos asegurar que f es continua para todo x, para todo x en los reales menos el 0, hasta ahí sabemos que es continua. Y ahora analizamos en 0. ¿Tenemos la imagen en 0? Vale, sí. ¿Y qué pasa con el límite? ¿Tengo que analizar el límite por derecha y por izquierda, por separado, como hicieron recién? ¿Tengo distintas fórmulas si voy por la izquierda de 0 que si voy por la derecha? Por la izquierda No, a la lo derecha mismo. va a ser E. Va a ser la misma, ¿no? Porque acá no tenemos mayor o igual que 0 y menor que 0 o al revés. Tengo distinto o igual. Con lo cual, directamente analicemos el límite con x tendiendo a 0. ¿Y qué pasa con este límite? como x tiende a 0, la base tiende a 0, entonces el número tiende a infinito. El tema es que si yo tiendo esto, ¿me cambia si yo tiendo por la derecha? Que si tengo por la izquierda, o sea, la fórmula es la misma, pues no tengo otra fórmula. Función de infinito. Pero si yo tiendo el 0 por la derecha o el 0 por la izquierda, ¿me da diferente el valor del límite? Sí. Positivo o negativo. Me va a dar distinto, entonces voy a tener que abrirlo, no porque tenga dos fórmulas la función como en el ejercicio anterior, sino que porque si yo tiendo a 0 por la derecha me da una cosa y si tiendo a 0 por la izquierda me da otra. Entonces sí o sí tengo que analizar este límite por separado. Igualmente ningún valor de a la va a ser continuo, ¿no? Y vamos a ver dependiendo que nos quede en cada uno de estos límites. Es común en las exponenciales que pase esto, de que si el exponente tiene infinito, no da lo mismo que sea más infinito que menos infinito. ¿Qué pasa si tendemos a 0 por la izquierda? Menos infinito. ¿A qué tendería este exponente? A cero. A cero. ¿No digo eso? X tiende a 0 por la izquierda, pero el exponente 1 sobre X. Es infinito y tendremos que dar la vuelta. y nos Esto quedaría tendería a cero. menos infinito. Sí, nos quedaría teniendo a 0, ¿no? Porque Con lo cual, exactamente, la exponencial, cuando tendemos a menos infinito, queda 1 sobre x. exactamente. ¿Y la de abajo? Queda infinito. Tiende a infinito. ¿Y qué resultado nos da el límite? Infinito, más infinito. Sí, ¿no? Porque esto sería más infinito. En ese caso no habría límite porque no son iguales. Exactamente, cuando yo tiendo a 0, por la izquierda y por la derecha no me da lo mismo, con lo cual No existe. tenemos que no existe el límite. No solo tiene que dar lo mismo, tiene que dar un número. Sí. Si diera más infinito de los lados tampoco sirve. Sí, porque no tiene un valor. Exactamente. Con lo cual nos pedía que hallemos el valor de A.
Sí. ¿Se puede asegurar un valor de A para el cual la función sea continua? No. No. No, porque no importa el valor que yo le pueda dar acá a la imagen, el límite ya no existe. Porque cuando me acerco por la izquierda me da 0, cuando me acerco por la derecha se me va más infinito. Con lo cual nunca va a coincidir con la imagen porque ni siquiera el límite existe. ¿Cuál utiliza asíntotas? Bueno. Después de tener asíntotas horizontales o oblicuas. Porque era lo único que pedía, ¿no? Sí, sí. Creo que Es que las dos son continuas, entonces. O sea, terminamos asegurando esto. la problemática no cae. En este no hay. Pero creo que puedes tener en horizontal. No lo pueden hacer. Sí, sí. Lo hice, dice. Yo llegué hasta que iba, ¿no? Hacerlo con infinito equivalente. Equivalentes. Tiende a Acostumbramos a audio. un quinto. ¿Qué cosa? El, Los límites se quedan Porque pasados. tenés el de, el de la asíntota. Ujú. El otro ejercicio dice encontrar las asíntotas. ¿Dónde arrancamos? Nos fijamos si hay asíntota vertical. Debo coger el dominio primero. Para ver si hay asíntota vertical tendría que buscar el dominio, exactamente. O sea, tengo que empezar por el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? todos los reales. ¿Cómo te das cuenta que es todos los reales? Tenemos la restricción de la raíz cuadrada, pero como está al cuadrado la x nunca nos va a dar negativo, así que no. Exactamente, como está al cuadrado la x y este es positivo. Claro, Si si acá fuese fuese negativo, negativo, por más que estuviese al cuadrado, tendríamos problema igual. Esto que está acá adentro siempre es positivo, justamente porque está la x al cuadrado, sumarle algo positivo me sigue dando positivo, con lo cual del tema de la raíz no tengo problema, y que esté en el denominador tendría que tener en cuenta si se me hace 0. Pero ¿este denominador puede valer 0? No, porque ya tenemos el más 5 ese que no se me va a hacer nunca 0, con lo cual el dominio son todos los reales. Bien. O sea que tengo que buscar asíntota vertical. No, no hay. No, si tendría algún punto que hubiese sacado del dominio, algún punto de discontinuidad o algo por el estilo, y sí, analizaría el límite de la función tendiendo ese valor para ver si fuese asíntota o no. Fíjense que aplicando lo que vimos hoy, esta es una función continua, esta también es una función continua y que no se anula en ningún punto, entonces su cociente es continuo. ¿Sí? O sea, no solamente sabemos que tiene dominio en R, sino que es continuo en R, porque es una división de dos funciones continuas y la del denominador no se anula nunca. Y como es continuo, sabemos que las asíntotas verticales no pueden ser en puntos donde es continua la función, bueno, no puede haber asíntota vertical. Disculpe, profesor. Entonces, en vez de buscar las horizontales, nos conviene buscar las oblicuas, y si nos da Claro. 0 la pendiente es horizontal. Sí, Ah, ok. nos vamos directo a las Vamos por que eso. se le llaman medio oblicuas no verticales porque incluye las horizontales. Puede ser oblicua o horizontal. ¿Sí? Pero la forma de encontrarla es la misma. Nos va derecho a la no vertical. Bueno, vamos a buscar entonces las asíntotas no verticales. Con lo cual tengo que analizar el límite con x tendiendo a infinito de la función era de f de x sobre x. Cuando ella pone infinito sin signo, quiere decir que vamos a ver hacia más infinito y menos infinito a la vez. Y a diferenciar si es necesario, si no lo dejamos todo junto. Pero no son límites laterales, son dos límites en uno. Hacemos el cálculo de los dos a la vez. ¿Sí? Si quieren le podemos poner más menos para También. que quede claro que estoy analizando el más de menos. Si llego en algo por este estilo, como una exponencial, si llego a algo que tiene módulo, algo que requiera el más o menos infinito, ahí lo abrimos y seguimos por cada lado. Bueno, con lo cual tendríamos 2x sobre raíz de x cuadrado más 5, todo esto dividido x. Con lo cual sería lo mismo que multiplicar por 1 sobre x, o sea que puedo agregar la x acá, en el denominador. ¿Y ahí qué podemos hacer?
Porque así como está indeterminado, ¿no? Pero puedo simplificar. Y podríamos tomar el valor de x a la 2 Ya en la no suma, cae ni- que va a ser infinito. ¿Podríamos tomar qué? X a la 2 que quede solo en la raíz, ya que sumarle 5 al más infinito. Sí, no por, lo afecta. por equivalentes, Sí, eso, por por de equivalente. infinitos, sí. Podríamos dejar solo este. Y nos queda, sacamos el reino, nos queda x, pero Ok. hay que dividirlo. Ah, no, porque es a la 2. Está el Está el cuadrado, con lo sí. cual tienda a más infinito o menos infinito, eso me va a quedar positivo. Ok, Entonces, ¿a cuánto tiende todo este denominador? a 0. A 0. El denominador. A infinito. A infinito La función positivo. tiende a cero. Sí. O sea que el resultado del límite, Cero. 0. Ya, Un número dividido a algo que tiende a infinito, nos queda 0. sí, Eso significa que si hay asíntota no vertical va a ser horizontal. sí. Exactamente. O sea que Ok. de esta manera llegamos a que m vale 0. O sea que nuestra recta asíntota oblicua en su primer momento, porque analizamos a ver cuánto era m, me quedó 0, o sea que va a ser horizontal. Así es. Ahora calcularíamos Sí. pendiente. Así es. Y ahora calcularíamos, no, la pendiente es la m, Ah, es lo que acabo de calcular, la ordenada. la ordenada del origen. ¿Cuál era la fórmula? El límite de x tendiendo a Porque la pendiente nos dio 0. M igual 0 nos dio. fx menos mx. Menos Si m hay por x. asíntota va a Sí, ser M por X. 0x más algo. Igual. Pero m ya sabemos que vale 0, Sí, ahí. porque lo vamos a calcular. Con lo cual todo esto 0. Así que esto equivale a analizar el límite de la función. Sí. Y la función era 2x sobre raíz de x cuadrado más 5. ¿Y qué pasa con ese límite? Ahí sí, está indeterminado, porque no puedo cancelar nada. Tengo algo que tiende a infinito arriba y algo que tiende a infinito abajo. ¿Podemos hacer equivalente? Otra vez, si no. Podríamos hacer equivalentes, Y sí. nos quedaría 2, Quedaría- entonces el resultado. Todo esto Vale, x a la 2. vale x cuadrado. Sí, ¿Qué le quedaría x? X va con la. El tema es que ahí tengo que abrir, ¿no? Sí, porque. Porque si voy a simplificar me va a quedar el módulo. Quedaría O sea, módulo. esto nos queda el límite con x tendiendo a más menos infinito Sobre de módulo de- 2x sobre módulo de x. Sí. Sí. Y eso separaríamos en dos. Voy a seguir acá arriba. Así se ve mejor. Ahí sí que voy a abrirlo en dos. Por un lado, el límite con x tendiendo a más infinito y nos queda 2x sobre x. Y por el otro, tendiendo a menos infinito de 2x sobre menos x. En el de arriba nos queda 2 y el otro menos 2. y el otro nos queda menos 2. Sí. ¿Qué significa esto? Que nos haya dado dos resultados. El límite. Tiene dos cortes de línea. ¿Qué estamos buscando? ¿A qué llamas corte? Asíntota vertical. Estábamos buscando asíntotas y habíamos dicho que iba a ser asíntota horizontal. Con lo cual, si me dio dos resultados, significa que voy a tener dos asíntotas. Uno que tiene menos infinito, otro que tiene más. Claro, estamos vuelto así entonces. Si fuese simplemente calcular límites, como son diferentes, no habría límites. ¿No? Exactamente, yo no estoy analizando por derecha o por izquierda de un valor Claro. y ahí digo que no existe. No, yo acá estoy analizando dos límites, en vez de escribir dos veces todo, lo simplifiqué, pero estoy calculando dos límites distintos, no por derecha o por izquierda. Acá estoy tendiendo al más infinito, acá estoy tendiendo al menos infinito. Mi función cuando se va al más infinito se acerca a 2 y cuando se va al menos infinito se acerca a menos 2. O sea, debería ser una cosa así, acá está el 2 y acá está el menos 2. Cuando tiendo más infinito se acerca acá y cuando tiendo al menos infinito se acerca a menos 2. Entonces hay asíntota horizontal en i igual 2 y en i igual menos 2. Disculpa una pregunta. Ujú. Entonces, la horizontal sí se puede cruzar. O sea, la función podría llegar a pasar la horizontal y volver. No diagrama la horizontal, ¿no? Sí, pero infinitamente se acerca y ya no la cruza. O sea, podría hacer algo acá, de ir para arriba y acá, por ejemplo, así. Ponete acá, cruza y ahí se acerca acá. Ok. Y después tiende a... O sea, cuando vos te acercás al más infinito, se va a acercar, no la va a cortar. Ok. Pero antes acá puede ser lo mismo acá. Puede ir para abajo y después
acercarse. Y siempre por dentro de las 2, como que la está acotando, podría tenderlo por fuera al 2. Por ejemplo, podría ser 2,0001 la imagen O tendiendo sea, al vos decís infinito, tendiendo por debajo acá o por encima, o sí. por encima de cualquiera de las dos. Siempre acercándose o por abajo o por arriba, pero acercarse a esa recta horizontal 2. Me podría hasta lograr y cruzar la valla que quiera. Podría ser ciclos en infinito. Perfectamente. Todo esto porque me quedó módulo ahí abajo. Porque te quedó módulo y lo tuve que abrir en dos partes. Porque el equivalente era raíz de X hacia el lado. Sí, ahí está. Lo que puse en rojo es el equivalente. ¿Sí? Porque era un infinito más un acotado, te queda el infinito. Y para simplificar raíz con exponente 2, podés, pero te queda módulo. Con lo cual difiere si estamos más infinito o menos. ¿Alguna otra consulta? Ahí cuando multiplicamos m por x, ¿no quedaría como 0 por infinito? Que sería una determinación. Lo que pasa es que m vale 0, no Claro. tiende a 0. Entonces cuando vale 0, 0 por lo que sea, por más grande que sea el número, ese producto me da 0. No es indeterminado cuando uno de los factores vale 0. Exacto. Sí, es distinto tener exactamente 0 que tender a 0. Fue como la división que hicimos el otro día, que era 0 arriba y era valía 0. Exactamente. Podemos hacer el 1C. El 1C, sí, iba a ser el otro después si querés lo hacemos. ¿Era el otro? X por a la 1 por Sí, había chumbeado un poco. ¿Quieres mirar? Bueno, tenemos que hallar las asíntotas de esta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. No, realmente. ¿Todos los reales menos el 0? Ah, claro, estoy dividiendo el... El 0 está dividiendo en el exponente, ¿no? Ok, tengo que analizar asíntota vertical. Porque en el Cero anterior no podría ser. hicimos porque el dominio eran todos los reales. En cero. El 0. Es más, voy a poner. Analizo si hay asíntota vertical en x igual 0 por este motivo. Ok, ¿qué hacemos entonces para analizar asíntota vertical? Por derecha y por izquierda, el límite. Y ¿De qué? límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 de la función. Sí. X por e a la 1 sobre x. Otra vez, estamos en el caso que como tengo la exponencial, por la derecha y por la izquierda del 0 me va a cambiar. Así que lo vamos a analizar por separado. Ok. ¿Y qué pasa con esos límites? ¿A qué tiende esto? E a la 1 sobre x. Ah, infinito. Cuando estamos en 0 por la derecha, dijimos que esto Tiende más infinito. tiende a más infinito, con lo cual esto tendría a más infinito. Pero tiene Tenemos cero. determinación infinita. Tenemos Cero. 0 por Y este tiende a 0. Sí. Con lo cual tenemos 0 por infinito. Sí. ¿Qué podemos hacer para salvar esa indeterminación 0 por infinito? Elevar a la menos 1 a la x y que nos quede infinito. Pero, Eso sería un problema. ¿de qué manera elevas a la menos 1 sin cambiar el valor del límite? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan la tablita que tenían las estrategias para salvar indeterminaciones? El 0 por infinito se llevaba a otro tipo de indeterminación. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, dependiendo quién mandaba abajo, invertido. ¿Quién podemos mandar acá abajo? ¿La X? Sí, pero mejor. ¿La invertimos? Sí. ¿Nos queda esto? ¿Y ahora qué podemos hacer con eso? Simplificar. Simplificar no, porque tengo un exponente y un denominador. El exponente con el denominador no lo puedo simplificar. Como estuviese multiplicando acá el 1 sobre x, ahí podré simplificarlo, está en un exponente. Sean infinitos. ¿Y cómo sé que me da infinito? O sea, nosotros tenemos Tendríamos que comparar los órdenes acá, ¿o no? ¿A qué tiende cada uno de estos 1 sobre x? el infinito más. Más infinito. ¿Más infinito?
Ah, y por jerarquía de los infinitos. El de Estaba abajo es uno mayor, me parece. para escribírselos ahí al lado, no me acuerdo dónde Estaba la estaba. jerarquía. La tengo anotada. Las ¿Cómo era? exponenciales Sí, la son primera que estaba las anotado para- potenciales. Era, La exponencial era la menor, ¿no? De la tabla de jerarquía. O sea, No, de las más grandes es. Ah, la U Era es de A, la mayor U. orden que X a la P. que, sí, en este caso U a la P. U a la P, sí. U a la P. No me acuerdo las Con letras que A usaba. mayor a 1 y P positivo. Con A mayor que 1 y P positivo. Fíjense que ahí nuestra U sería el 1 sobre X. Y nuestra A sería el número B, que es más grande que 1. Con lo cual eso me está diciendo que la exponencial tiene mayor orden que 1 sobre X. Sí. Entonces, ¿a qué tiende este límite? Ahí, infinito. Si es de mayor orden el que está arriba, Infinito. se me da infinito. O más infinito. ¿Sí? ¿Todo el mundo ve eso? El de arriba tiene mayor orden, con lo cual está tendiendo más fuerte a infinito que el de abajo. Los dos tienden a infinito, pero el de arriba como que tiende más rápido. y en caso de que tienda el de abajo, ¿cuál A sería el cero. resultado? A cero, ok. Disculpe, el algoritmo siempre es ese cuando llegamos a 0 por infinito, doy vuelta al que más me convenga, lo paso a dividir y ahí salgo la Invertido, determinación. ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Dependiendo a quién vas a mandar abajo, si te queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Gracias. ¿Y la otra? ¿A qué tiende esto? A menos infinito, así que voy a tener que darlo vuelta. El exponente a menos infinito, o sea que todo esto tiende A cero. a 0. Y el otro también. Y este también tiende a 0. Lo tiene más rápido. Pero 0 por 0, 0. Exactamente, no hay determinación 0 por 0. Algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0. Con lo cual nos da 0. Ok, entonces, ¿qué estábamos buscando en realidad? Estábamos mirando asíntota vertical, me quedó que si tiendo a 0 por la derecha me da infinito y si tiendo a 0 por la izquierda me da 0. 0 es asíntota. 0 es asíntota. X igual 0. X Sí. igual 0 es asíntota. X igual 0 0 es un número. es asíntota. Si me hubiesen dado los dos infinitos, ¿era asíntota? Sí. Sí. Obvio. Sí, porque no tenemos ¿Qué busco cuando busco la asíntota vertical? ¿Que me dé infinito o que me dé un número? Que me Para dé que sea infinito, asíntota. uno de los dos lados. Que me dé infinito, más o menos infinito. Sí. Con lo cual, esto me está diciendo que no, pero en realidad es que de este otro lado sí. Que no coincidan, tipo, no hay un límite y se Recuerden que alcanza con que un lateral de infinito para que sea Exactamente, asíntota. pero para que buscar y que encontrar la asíntota, alguno me tiene que dar infinito. Si me dieran los dos números, ninguno sería... Claro, si es un número no habría sido. Entonces tomaríamos el de arriba y el de abajo, porque el de abajo da un número. O sea, cuando tiendo a 0 por la derecha, se me va a ir a más infinito. X es muy chiquito O sea, positivo. Cuando yo Entonces, me acerque la invertida acá, queda muy grande, acá porque- la función se me va para arriba. Del otro lado no, del otro lado cuando me acerco se me va a 0, o sea que va a tender acá. Supónganse que hace algo así Uno la sobre X función. vale un millón. De acá se me acerca a 0, pero cuando me acerco por la derecha se me va a infinito. O sea que es asíntota para arriba. ¿Eh? Bueno, y tengo que buscar las horizontales. ¿Horizontales o oblicuas? No verticales. Busco Las no verticales. asíntotas no verticales. ¿Qué hago para buscar las asíntotas no verticales? Límite Vamos, tendiendo a M. infinito. Límite con X tendiendo a más o menos infinito. Vamos a poner los dos. F de X sobre X. F de X sobre X. En este caso sería En este caso sería X por X por E a la 1 sobre X sobre X. Sí. X en la cual. Sí, X. Podemos simplificar y también vamos a tener que dividir en dos límites. Nos vuelve a pasar lo mismo. Sí. Cuando tiendo a más infinito de E a la 1 sobre X, Sí, Porque uno te da infinito y el otro te da 0. porque me da distinto, por eso lo separo. Cuando tendemos a más infinito, ya lo hablamos, dijimos que todo esto nos tiende a más infinito porque el exponente tiende a más infinito. Sí. ¿El exponente tiende a? El exponente es Parece que tiende a cero. Ah, estábamos al revés, antes estábamos tendiendo a 0, es verdad. Y de los Ah, dos tiende a lados, uno. cero. Sí, sí, sí.
Claro, sería de uno. verdad. No tenés ni que diferenciar. O sea. Sí, sí, es verdad, no hacía falta ni diferenciar porque tendría... Me quedé con que estábamos teniendo a 0. Con lo cual nos queda, tenemos a más infinito o menos infinito, e A la 0 a 1. e a la 0 sería... Esto era m, ¿no? Estábamos hallando m. Y ahora nos queda b. ¿Va a ser horizontal o oblicua esta? Oblicua, porque menos me dio 0, me dio distinto. ¿Y cómo era la fórmula para hallar b? El límite de x teniendo F menos m por x. m por x. ¿Por qué no hay tanto yo? Porque, pero yo no me Ahí con acuerdo. 0. Con lo cual nos queda, la función era Ok. x por e a la 1 sobre x menos 1 por x, que es x. Sí. Uno, infinito menos infinito. ¿Qué nos queda acá? Esto tenemos, si estamos con el más infinito, tenemos más infinito Menos infinito. y 1. Sí. Infinito por 1, algo tiende a infinito por 1, infinito. O sea que todo esto tiende a infinito. Sí. Si estamos con más infinito y con menos infinito, menos infinito. ¿Y este? Menos infinito. Y dependiendo cuál es de cada uno, ¿no? Con lo cual lo tengo que abrir. Con menos infinito va a ser más infinito y con más infinito va a ser más infinito. Porque le cambia. Con más infinito nos queda más y más, pero tengo una indeterminación, porque tengo infinito menos infinito. Sí. En este caso también sería porque la exponencial es de mayor orden. O no tiene nada. ¿Cuál era la estrategia para hacer infinito menos infinito, las indeterminaciones? Claro, el infinito más grande. Infinito menos infinito era el Bueno, no por común. analizar órdenes, ¿no? A ver, No, no bueno, sé sí, si sabés los órdenes de cada cuál es de mayor orden, sí. Pero a veces no caen dentro de lo de la jerarquía que vimos. Yo tengo que si teníamos infinito menos infinito decía racionalización y comparación de órdenes. O factor Sí. común en este caso. Racionalización acá no, porque no tenemos raíces. Y comparación de órdenes, Creo que tampoco. No es directo, porque no está en la jerarquía X por Sí. una exponencial, sí. ¿no? No, Factor podemos sacar factor común y nos queda x por e a la 1 sobre x menos 1. Sí. Una cosa, fíjense que el e a la 1 sobre X tiende a 1, ¿sí? Así que esto va a ser equivalente a X. Pero X se cancela con esto. No podemos sustituir por el equivalente. Porque justamente este infinito equivale al opuesto de este. ¿Va? Bueno, ¿y acá? Esto tiende a infinito y esto dijimos que tendía a 1 menos 1, 0. Con lo cual, exactamente. ¿Y cuál era la estrategia ahí? Lo que hicimos en el anterior. A 0. Luego no sé si ya es 0 directo. Ese resultado. No, porque esto no es exactamente 1. Estoy con x tendiendo a infinito, con lo cual el exponente tiende a 0, con lo cual e a la 1 sobre x tiende a 1. No es exactamente 0. ¿Lo de vuelta? Sí. Nos queda el límite con x a más, tendiendo a más infinito. ¿Cuál mandamos el denominador? Y A la cantidad. Es que igual que el otro de allá. Y el X parece más fácil, Parecido. ¿no? Sí. Pues la otra fórmula ya está más complicada, si la invertimos más complicado va a ser. Está muy chucho. Ahí va. Pero ojo que acá no tenemos infinito sobre infinito, tenemos 0 sobre 0. sí. Con lo cual no puedo usar más esta de acá, porque esta era para infinitos. Y para esta había una. Sí, que era- Sí, era al revés. revés. El que era más grande antes era ahora más Sí, chico. pero esto, la de la exponencial. ¿Tenés ahí además guardado, no? La U menos 1 equivale a 1. N. Cuando U tenga 0. E a la
U menos 1. Sí, equivale a U cuando U tiende a 0. Esto está en la tablita de equivalentes de infinitésimos. Con lo cual esto es equivalente a 1 sobre X. Nos daría O sea, 1. No está larga la tablita. La tabla de equivalentes en infinitesimos que será media docena. Un poco más, 8. Y el límite tendiendo a menos infinito nos quedaba, ¿no? ¿De lo mismo? Sí. Menos X. Con lo cual habíamos dicho, todo esto era menos infinito por 1, tiende a menos infinito. Y este también tiende a menos infinito, pero acá teníamos una recta. Con lo cual Esto igual. termina siendo igual, porque tengo menos infinito más infinito. O sea que es una indeterminación. Igual que la de arriba. Y nos queda X, lo mismo, el límite con X tendiendo a menos infinito de X por E a la 1 sobre X menos 1 sobre 1 sobre X. Mandamos el 1 sobre X abajo. Ahí te sobre un X, ¿no? Sí. Ah, sí, porque le hice, quise hacer 2 pasos en 1. Lo saco así de factor común y ahora lo voy a pasar por abajo. Ahí va. Bueno, ahora estamos teniendo a menos infinito. Con lo cual, ¿cuánto me da esto? E a la 1 sobre X. 0. Menos infinito. 1 sobre algo que tiende a menos infinito. No, 0. Nos queda 0, o sea, 0 menos 1. Nos queda 0 arriba. Y abajo, 0 abajo, o sea, estamos en lo mismo. Nada más que esto acá, estamos que tiende a 1, pero es el mismo caso que arriba. Sí, o sea que puedo usar lo mismo. Con lo cual, habíamos dicho que todo esto, con el 1 incluido, era equivalente a 1 sobre X. Así que nos da 1. En este caso no nos cambió, ambas nos quedaban. Si bien eran más infinito y menos infinito, las cuentas acá nos quedaba lo mismo. Más infinito, menos infinito, o menos infinito, más infinito, terminábamos hablando de la misma manera. Sí. ¿Por qué en la M evaluamos con más menos infinitos y solamente íbamos a considerar el más infinito? No, consideré los dos. El tema es que Y es lo mismo. acá usando más infinito o menos infinito me tendría a 0 igual. Con lo cual si yo lo abría era la misma cuenta. ¿Sabes? Y acá se puede haber hecho todo junto también. Sí, ahí también. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Hay asíntota, no hay asíntota? ¿Dónde? Ay, asíntota en 1. 1 no es una recta. En la recta mx más b, donde m es igual a 1 y b es igual a 1. O sea, 45. X más 1. Sí, O sea, la recta sería pendiente 1 y ordenar el origen 1. Sí. Una X más 1 o X más 1. Y es la misma de los dos lados en este caso. Perfectamente podían haber sido la misma o haber de otros lados, ¿eh? En este caso da una misma asíntota de los dos lados. Supónganse que acá nos hubiese dado 1 y no sé, menos 1. ¿Tenía una asíntota o tenía 2? Tenía 2. Y las dos tenían la misma pendiente, pero distinta ordenada al origen. ¿Sí? Hubiese sido X más 1 y X menos 1 en ese caso. En este caso tenemos una sola, cuando me voy al más infinito se me acerca esa recta, y si me voy al menos infinito se me acerca a la misma recta. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora sí, me habían pedido, ¿qué ejercicio era? El 1C. 1C está ahí. El 1C, ok. Puedo borrar este lado, ¿no? Sí. ¿Querés que lo haga?
Lo mismo, ¿no? El mismo ejercicio. En cada caso, determinar los valores para los cuales cada función resulta continua. Ok. Cuando el f de x vale menos 1, es menos un medio. Sí, es verdad. Pero nos piden analizar la continuidad. ¿Podemos asegurar que la función es continua en algún intervalo? Sí. ¿En dónde? ¿Cuál es el dominio? Empecemos por ahí. Los dominios son todos los reales. El dominio son todos los reales porque antes del menos 1 tengo esta fórmula de función, que es una exponencial restándole 1, así que es continua. Y esta también, ¿no? Una exponencial multiplicada por una constante, porque A es un real. Con lo cual el dominio, dijimos, entonces son todos los reales. Bueno. Y podemos asegurar entonces cada una de ellas, al ser exponencial, menos un valor y una constante por una exponencial, son continuas. En cada una de esas ramas por separado. ¿Dónde voy a tener problema y voy a tener que analizar? En el menos 1. En el menos 1. O sea que F es continua en los reales menos el menos 1. Ahora veo qué pasa en el menos 1. No estoy diciendo que ahí no es continua. Estoy diciendo que aseguro que, excepto en el menos 1, es continua. Sí. Para después comprobar si es continua o no. Analizamos la continuidad de F en X igual menos 1. Bueno, necesitamos saber si hay imagen. Ya me habían dicho, existe F en menos 1. Está definida la de arriba, con lo cual 2 a la menos 1 menos 1, nos queda un medio menos 1, que es menos un medio, que era lo que me habían dicho. Y ahora necesito analizar el límite. A ver si existe, si no existe. Con X tendiendo a menos 1 de mi función. ¿Voy a tener que analizar por separado o puedo hacerlo todo en uno? No, tengo que... Por separado, porque a la derecha tengo una fórmula, a la izquierda tengo otra. Sí. Por la derecha vamos a tener la de abajo. A menos 3 por 3 a la X. Y por la izquierda Tengo 2x a la 2. O sea, 2 a la X menos 1. Bueno, ¿qué pasa con la de arriba? El límite de arriba. Esto es un tercio, ¿no? Sí. Sí. A sobre 3 A menos 3. 1. A menos 3 por un tercio. Sí, sí. Lo que es lo mismo, sí, A sobre 3 menos 1. ¿Y el de abajo? Menos un medio. Lo mismo, sería menos un medio. Sí. Con lo cual, si yo quiero que sea continua en menos 1, o sea, quiero hallar el valor para que sea continua, quiero que esto exista, y para que esto exista, ¿qué tiene que pasar con estos dos? Tienen que ser Este y iguales. este. Tienen que ser iguales. Y además coincidir con la imagen. Bueno, si estoy diciendo que va a ser igual a este, va a coincidir con la imagen porque es el mismo, ¿no? A sobre 3 menos 1 tiene que ser igual a menos un medio. Y ahí espejo. Menos un medio más 1, que nos queda un medio. O sea, ya no se va a ver. Un medio por 3, que sería 3 medios. Con lo cual, si A vale 3 medios, la función es continua en menos 1, con lo cual va a ser continua en todos los reales. Si no vale 3 medios, va a ser continua en todos los reales, menos en el menos 1, porque ahí no. Pero pedí hallar el o los valores de A para que sea continua, así que la respuesta es 3 medios. ¿Alguna duda? No tengo del todo claro eso que hicimos arriba. ¿Qué arriba? Ahí, ¿Este? sí. Analicé la imagen en el menos 1, porque para que la función sea continua en un punto tiene que existir su imagen, existir el límite y coincidir. Entonces, el primer punto es chequear que tenga imagen en el menos 1, pues si esto estaría así, definido, la función no va a ser nunca continua en menos 1 porque no está ni definida. ¿Sí? Entonces, me fijé si estaba definida en menos 1. Bueno, estaba definida ahí, o sea que hice la cuenta para ver cuál era la imagen, menos un medio. Y después analicé el límite. El tema es que por derecha y por izquierda tenía dos fórmulas distintas, entonces fui por la derecha y por la izquierda. La derecha con la fórmula de abajo, la izquierda con la fórmula de arriba. Una me dio esto, la otra me dio el otro. Pero la condición era que exista el límite. Para que exista tienen que ser iguales, por derecha y por izquierda.
Entonces terminé planteando la ecuación, me quedó 3 medios. Que a su vez coincide con este de acá, porque para valor 3a igual 3 medios, este límite me da menos 1 medio, este también, con lo cual el límite va a ser menos 1 medio y coincide con la imagen. ¿Sí? Y en los ejercicios de antes que hicimos, no verificamos si existía la imagen, ¿no? ¿O sí? Sí, siempre, en el de continuidad en un punto, siempre. Tenés que chequear esto y que sean iguales. Es muy común en el ejercicio. Ahora, si no está esa igualdad, entonces no es continua y ya de por sí no... Si yo no puedo hacer que esto valga lo mismo para algún valor de A, no existe el límite con x teniendo menos 1, con lo cual no va a coincidir nunca con la imagen porque no existe el límite. Este es medio tipo. Bueno, voy a empezar a hacer el primero de estos. ¿Sí? A ver cómo lo sacamos. Dice el que vendría a ser el número 2C. ¿Sí? Pregunta por los puntos de continuidad de una función que está definida como x más 2, si x es menos o igual que 0, x cuadrado, si x está entre 0 y 3, y 2x más 3, si x es mayor o igual que 3. ¿No? Punto de continuidad. Para empezar, podríamos decir que f de x es continua en menos infinito 0, ¿verdad? Porque ahí en ese abierto, esto es un polinomio de primer grado, así que es continuo en el abierto. No digo en el 0, digo en el abierto hasta el 0, hasta el 0. También es continuo en el intervalo 0,3, porque ahí coincide con x cuadrado, que es otro polinomio. Y también es continua en 3 más infinito. En todos esos lugares es continua. Podría ser discontinua en 0 o en 3, ¿verdad? En esos puntos podría ser discontinua. Y en esos puntos no tengo otra que estudiar los límites laterales porque cambia la fórmula. Entonces vamos a ver qué pasa con x igual 0, ¿sí? Que es un posible punto de continuidad. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x. El 0 menos estamos con esta fórmula, ¿verdad? Así que es el límite de x más 2 cuando x tiende a 0 menos, que vendría a ser, este tiende a 0 más 2, 2, ¿no? Que coincide con la imagen en 0. Fenómeno, por ahí está bárbaro. Vamos a ver si del otro lado también me da el mismo límite lateral. En el otro lado, en 0 más, la fórmula es esta. Así que me queda el límite cuando x tiende a 0 más de x al cuadrado. Y eso es 0. Y 0 es distinto de 2, así que no existe el límite. Y si no existe el límite, no es continuo, ¿verdad? Así que, entonces, no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. Entonces, f discontinua en 0. ¿Sí? Ya tenemos un punto de discontinuidad. El otro candidato es el 3, ¿no? El otro posible punto de discontinuidad. Y hacemos lo mismo. Límite cuando x tiende a 3 menos de f de x sería a 3 menos, estamos acá, ¿no? El límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3 menos, que x igual a 9. Y el otro lateral nos daría límite cuando x tiende a 3 más de f de x es igual al límite de 2x más 3 cuando x tiende a 3 más, y esto me da 2 por 3, 6 más 3, 9. Me da 9 también. Así que existe el límite y vale 9. ¿Y la imagen cuánto vale? Acá está el igual. Vale
2 por 3y más 3, 9. ¿Ah? Entonces, de acá existe el límite de f de x cuando x tiende a 3 igual 9. Y por otro lado, f de 3 es igual a 9. Así que es continua en 3. ¿Ah? Porque me da, hay límite y vale lo mismo que la imagen. Y entonces la respuesta sería solo en 0, ¿no? Solo en 0, el tercer casillero. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Cómo estoy 4D? ¿Cuál? El 4 es el que estuvo preguntando. 4E. ¿E o D? ¿D o D? Ese, D. 4D. D. Acá Sí, el logaritmo natural, profe. Sí, pero no llegamos, llegamos en orden. Lo dejamos para el viernes. Mientras tanto lo piensa. Vamos al siguiente. ¿Dónde estoy? No, el D de ese. El 2D. El 2D. El 2D nos pide para qué valor de K la función f de x igual ¿Alguna duda lo del fondo que quieran que me saque? x cuadrado más 4 si x menor o igual que K y 2x al cubo más 3 si x mayor que K. ¿Para qué valores esa función es continua? ¿No? ¿Para qué valor de K? Otra vez, la función esta es continua. Voy a cambiar el marcador. Que ya. ¿Continua dónde? Claramente en menos infinito a acá. Y de acá vamos a infinito, ¿verdad? Ahí es continua. El único punto problemático es el K, ¿no? Y en el K tengo que hacer los laterales. Límite cuando x tiende a K menos de f de x vendría a ser la fórmula de arriba, ¿no? El límite de K de x cuadrado más 4 cuando x tiende a K menos quedaría K al cuadrado más 4, cualquiera que sea el K. Y del otro lado me queda en K más, la fórmula de F es la de abajo, así que me queda 2x cubo más 3, cuando x tiende a K más, y esto me da 2K al cubo más 3. Para que sea continuo van a tener que ser iguales. Fíjense además que este es igual a la imagen, ¿no? O sea que si son iguales entre sí también van a coincidir con la imagen. Que esta es f de k, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Esto es un 2, Un 2. Necesito que 2k al cubo más 3 sea igual a k al cuadrado más 4. Si lo escribo en orden de potencias decrecientes, me quedaría menos 1 igual 0. ¿Sí? Esto, para empezar, fíjense que la suma de los coeficientes da 0. 2 menos 1 menos 1. Así que tiene raíz 1. O sea, se verifican k igual 1. Raíz 1 y raíz menos 1 medio. K igual 1, esto es raíz. ¿Sí? Y después lo bajo por Ruffini. ¿Sí? Entonces tengo, para bajarlo por Ruffini por la raíz 1, tengo 2 menos 1, 0 menos 1. Recuerden que hay que poner todos los coeficientes. El coeficiente este es del cubo, del cuadrado, de la potencia 1 que no está, por lo tanto es un 0, y el menos 1 es el independiente. Así que me queda 2 por 1, 2, menos 1, 1, por 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Y esto vendría a ser algo así como 2k cuadrado más k más 1. ¿Sí? Y esto podemos hacerle la resolvente. Da solamente menos 1 medio. Menos 1 medio, a ver un poquito. Igual son todos positivos.
Es raro, menos un medio, porque acá te daría un cuarto. No hay un Puede ser que sea un cuadrado perfecto. Claro, esto sería acá cuadrado menos k sobre 2 más un medio. Y esto, qué raro esto. No, perdón, más. Pero yo me calculé con la calculadora y me daba todo clarísimo. Sí, es que es raro que, bueno, da una si es un cuadrado perfecto. Vamos a hacerlo. La resolvente, menos 1 más menos raíz de 1 menos 4 menos 4 por 2 por 1. Esto no parece tener raíces, sobre 4. Esto me da negativo. Así que no existen raíces. No existe raíz. La única raíz sería 1. ¿Sí? Ojo, porque la calculadora a veces te da raíces complejas que no la consideramos. Igualmente serían en ningún valor de K, ¿no? En 1. Si K igual 1, se verifica. Si K vale 1, entonces estos dos límites son iguales a f de K. Así que si K vale 1, la función es continua. Y sería el único valor de K para el cual es continua, porque para todos los demás estos dos cosas son iguales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, el primer casillero sería el que vale, ¿no? Después el tercero, el 3A. El 3A nos pide hallar el valor de A para que la función esa tenga asíntota vertical en x igual 3. F de x igual a x sobre x más 2a menos 1. Tiene que tener x igual 3 asíntota vertical, y eso es lo que nos pide. El A para el cual x igual 3 es asíntota vertical. Habíamos visto que para eso, ¿qué tiene que pasar? Que el límite, por lo menos un lateral, cuando x tiende a 3, de f de x, tiene que ser infinito. ¿Sí? Por lo menos un lateral. ¿Y cuál es el límite de la función esa, x sobre x más 2a menos 1, cuando x tiende a 3? Bueno, para que sea infinito este límite, el 1 no va a tender infinito, tiende a 1. Tiene que tender infinito esto. ¿Sí? Y el numerador tiende a 3. Se tiene que anular el denominador. ¿Qué tiene que pasar? ¿A qué tiene que tender el denominador? A 0, ¿verdad? ¿Y esto a qué tiende? A 3 más 2a. Entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. 3 más 2a tiene que ser 0 para que el límite del denominador sea 0 y así me da infinito. Y entonces hagamos a, despejado de acá me da 2a igual menos 3, a igual menos 3 medios. Entonces a igual menos 3 medios. Con este valor de a, este límite da infinito cuando x tiende a 3. Y entonces hay asíntota vertical ahí. Y el otro nos pide que tenga asíntota horizontal igual menos 1, ¿no? Y la función es f de x igual a x más 1 cuadrado sobre x cuadrado menos 1 menos 5. Y necesita asíntota horizontal igual donde está menos 1. ¿Qué tiene que pasar para que haya asíntota horizontal menos 1?
cuando el límite Igual tendiendo al no. infinito nos dé... Claro, alguno de los dos límites a más infinito o a menos infinito me tiene que dar menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces tendría que hacer el límite cuando x tiende al infinito que sea, al más o al menos, veremos, no tienen por qué dar los dos, con que de un lado solo me dé, ya está, ¿no? De ax más 1 al cuadrado sobre x cuadrado menos 1 menos 5, eso tendríamos que llegar a que dé menos 1. Ahora, esto tiene infinito lo de abajo, ¿verdad? Sí. Y lo de arriba también. Sí. Si a no vale 0, ¿no? Sí, no sé. Tiene infinito suponiendo que a es distinto de 0. Si a es 0, esto me tiende, ¿qué pasa si a es 0? Me tendería a 1. Dividido algo que tiene infinito, tendería a 0, ¿no? Menos 5 me daría menos 5, no me sirve porque no me da menos 1. ¿Tá? O sea que el a igual 0 lo descarto porque el límite da menos 5. ¿Tá? O sea, ya podríamos poner acá igual menos 5 si a igual 0. ¿Sí? Y si no tengo un infinito sobre infinito, puedo usar equivalentes, ¿no? ¿A qué equivale esto que está dentro del cuadrado? A x cuadrado. A por x, lo que está dentro del cuadrado, a por x. Como está el cuadrado, me queda a cuadrado y x cuadrado, ¿no? Entonces, sustituyendo equivalente, me queda a cuadrado, x cuadrado, sobre lo de abajo, x cuadrado, ¿verdad? Podemos poner. Y entonces simplifico acá y me da a cuadrado. Menos 5, ¿no? Esto sigue estando. Igual a cuadrado menos 5, y esto sí puede valer menos 1, ¿no? Si a vale 2 o menos 2, ¿no? A cuadrado me da 4, menos 5 menos 1, ¿no? Entonces, igual a menos 1, si a igual 2 o a igual a menos 2, ¿no? Así que ahí tenemos dos valores de a, para lo cual y igual 1 es asíntota, y es asíntota de los dos lados, tanto para más como para menos infinito, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hora son? Ya estamos casi en hora. ¿Dejamos acá? Así tenemos más tiempo para pensarlo, la mayoría. Estos dos los vemos para el viernes. Traten, piénsenlo. Y bueno, ya hay más arriba en la guía, lo pueden ver. Abajo de todo, en la sección, hay otros vídeos que dicen más ejercicio, algo por el estilo de PDF, más ejercicio.